Hola, hola, vamos a resolver un problema de física. Este es un problema de estática y vamos a resumir el enunciado en lo siguiente. Tenemos tres cuerdas atadas en los puntos A, B y C que son jaladas hacia arriba en el punto P. El problema puede variar. Podría ser un helicóptero tirando de una carga, podría ser un globo aerostático sujeto de esas tres cuerdas, etcétera. Según el problema, te van a dar un dato, la tensión en la cuerda A o en el punto A con 300 newton. Vamos a representarla de la siguiente manera. Si P está tirando para arriba, intuimos que la tensión sub A debe tener esta dirección. Y ese dato es 300 newton. Te piden calcular la fuerza P o el módulo de la fuerza P en la dirección vertical, en el eje Y. Para esto tienes los siguientes datos: las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. La estrategia consistiría en lo siguiente, ya yendo al problema. Vamos a definir vectores unitarios para cada línea de acción de las tres tensiones. Entonces voy a llamar a esta tensión T sub B y a la otra tensión le llamaré T sub C, porque está asociada al punto C. El punto común P lo voy a dejar así como está, una fuerza P hacia arriba. Y dado que tengo las coordenadas de cada punto, voy a hallar los vectores unitarios. Recordemos lo siguiente: para determinar una magnitud vectorial, podemos utilizar el vector unitario de la siguiente manera. El vector unitario de la fuerza F, cualquiera que sea, va a ser igual a la fuerza F entre el módulo de la fuerza F, ¿verdad? Y en el caso de la tensión A, ya tenemos el módulo. Y no queremos el vector unitario en realidad, queremos la tensión A, para luego aplicar la condición de equilibrio. Veamos cómo sería el vector F, que estoy poniendo como ejemplo. Sería igual a el módulo de F, que podemos llamarlo simplemente F, ya no barra vector F, y lo multiplicamos por el vector unitario de F. Entonces, si tengo el módulo, como en el caso de la tensión A, solo me faltaría hallar el vector unitario, y esto lo voy a sacar de los datos que tengo aquí, las coordenadas del punto A, de A respecto a P. Eso me dará el vector unitario. Y solamente le multiplico el módulo y ya tengo la tensión en A. Y luego aplico la condición de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, porque el punto P no se desplaza ni arriba ni hacia abajo, está en condición de equilibrio, es decir, la resultante debe ser 0. Entonces, con ello ya debería poder hallar P. ¿Por qué? Porque este 0 va a ser igual a la tensión en A más la tensión B más la fuerza de tensión C, son las tres fuerzas que tiran hacia abajo, más la fuerza P, que es la única que tira hacia arriba. La tensión de A ya sabemos cómo hallarlo, tenemos el módulo. La tensión B en C y el P no las tengo como datos, pero puedo hallar los vectores unitarios de cada uno de ellos. Para P nos queda fácil porque P está en el eje Y, es decir que podemos decir P es igual, el vector P es igual a P por el vector unitario en el eje Y. O también equivale a decir que P es igual a este vector unitario
Y ya tenemos el vector unitario de P, pero falta el módulo, que es lo que pide el problema. Eso es lo que pide el problema. Entonces, empecemos por hallar el vector T sub A. Entonces, llamémosle vector unitario mu sub A al vector que va en esa dirección de P hacia A. De P hacia A. Es decir, que en Y bajo esta longitud, que sería 6, negativo, menos 6. Luego me desplazo en el eje X negativo, sería menos 5 metros. En Y menos 6, en X menos 5 metros. Y en Z no hay desplazamiento porque estoy en el eje X. No hay desplazamiento en Z. Entonces, en X hemos dicho que es menos 5 metros. En Y es menos 6 metros. Y en Z es 0. ¿De acuerdo? En X es menos 5, en Y es menos 6 y en Z es 0. Esa es la idea que vamos a aplicar para los demás vectores unitarios. Pero recuerden que hay que dividirlo entre el módulo de ese vector. Es decir, que acá sería menos 5 al cuadrado más negativo 6 al cuadrado. Esto va a resultar lo siguiente. Si hallamos el módulo, que va a resultar aproximadamente 7.81, este valor va a resultar 7.81, 7,81. Entonces dividiríamos menos 5 entre 7.81. Eso resulta menos 0,64. Y en Y sería menos 6 en 7.81 sería menos 0,71768. Ya está. Ese sería el vector unitario en la dirección A, de P hacia A. Y ya tengo el módulo de T, así es que vamos a aplicar la ecuación que mencionamos hace un momento, donde la fuerza o el vector fuerza va a ser igual a su módulo por el vector unitario. En este caso T sub A, T sub A va a ser igual a su módulo 300 por el vector unitario en A, que ya lo hemos escrito allí, y lo vamos a volver a escribir acá. Finalmente T sub A tendría el siguiente valor. Esperen, me está saliendo mal porque lo estoy haciendo muy pequeño. T sub A va a ser igual a 300 por 0,64, va a ser menos 192. 300 por 0,768 va a ser menos 230,4. Y por 0 va a ser 0. Esto está en newtons. Entonces ya tengo el vector T sub A. Ahora voy a aplicar la condición de equilibrio que vemos aquí. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces vamos a hacer espacio en otro lugar. Y voy a escribir cada uno de los vectores unitarios, ¿verdad? Entonces nos falta todavía el vector unitario mu sub B. Para el punto B, ¿cómo sería? Recuerden, en Y vamos a bajar menos 6 y en Z nos desplazamos 4 positivo, no, perdón, 2 positivo, 2 positivo. Y en X no hay desplazamiento, está en el mismo eje Z. Entonces sería 0 en X, 0 en X, en Y menos 6 y en Z 2 positivo. ¿De acuerdo? 2 positivo en Z, 2 positivo en Z. Este es el origen. Y está debajo del punto P, así que menos 6. No se olviden, hay que dividirlo entre el módulo para que se convierta en un vector unitario.
Entonces sería 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso está fácil, ¿verdad? Sería 36 más 4, 40. Es decir, menos acá 0, menos 6 entre 40. ¿Está bien? Vamos a comprobarlo con la calculadora. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, 40. Y tenemos que la raíz cuadrada de 40 es igual a 6.325. Es decir, toda esta raíz sale 6.325. ¿Ya? Entonces no es el módulo 40, sino que hay que sacarle la raíz cuadrada. Es menos 6 entre 6.32, es aproximadamente negativo 0,948. Y la componente en z sería 2 entre 6.3 y algo. Esto resulta 0.316. Ese es el vector unitario en B. Hagamos el último vector unitario, U sub C. Va a ser igual aquí. Veamos el gráfico. Otra vez bajamos 6 metros en el eje Y. Nos desplazamos 4 metros en el eje X positivo. Y en Z, hacia el lado negativo de Z, 1.5. Es decir que solo el eje X es positivo, ¿verdad? 4. 4 menos 6. 4 menos 6. Y en Z era 1,5 negativo. A esto hay que sacarle el módulo también, que sería 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Tengo problemas porque ya llegué a un lugar donde no me deja dibujar bien. Bueno, no hay problema, lo hago en otro lado. Entonces el módulo de eso sería raíz cuadrada de ¿qué? 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Esto resulta, si hacemos el cálculo, aproximadamente 7.36 este módulo, y dividimos 4 entre 7.365, sale 0,543 menos 0,815 menos 0,204. Este sería el vector unitario en el eje, en la cuerda C, o el vector unitario del- de la fuerza de tensión T sub C. Entonces volvamos a la sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. De aquí ya creo que va a salir todo lo que estamos buscando. Empecemos. La fuerza T sub A. T sub A ya lo conocemos. Es este valor. Para no complicarme mucho, lo voy a trasladar hasta acá. Ya, entonces tenemos T sub A. T sub A. Y lo vamos a sumar con los demás vectores. Con T sub B. T sub B sería el módulo T sub B multiplicado por su vector unitario, el cual ya conocemos, ¿verdad? El vector unitario de T sub B es este valor de aquí. Entonces me lo voy a llevar para allá. Y tengo que multiplicar ese vector unitario. Luego necesito T sub C.
T sub C va a ser su vector unitario. ¿Por quién? Por el módulo, ¿verdad? Y T sub C vector unitario, ya lo tenemos por aquí. Y nos lo llevamos hacia acá. Ya está. Tenemos T sub C. Ahora necesitamos el módulo del vector P, que está aquí. ¿Recuerdan? Está en el eje Y su componente es positiva hacia arriba, P. Luego hago la suma, ¿verdad? La suma de todos estos vectores debe ser 0. Es decir, debe resultar un vector cuya, digamos, un resultante cuyas componentes sean 0, 0 y 0. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Primero analicemos cuántas variables tenemos. Tenemos T sub B, T sub C y P. Son tres variables, tres incógnitas, perdón. Y vamos a tener tres ecuaciones cuando sumemos en el eje X, Y y Z. Tres incógnitas con tres ecuaciones se puede resolver. Empecemos por la componente que va a presentar más ceros. Por ejemplo, en X acá este tiene 192, acá hay un 0, 0.50 y algo, y acá hay otro 0. Entonces solamente va a aparecer T sub C y un número. Empecemos por allí, en X. Entonces sumamos en X, sería menos 192. Bueno, para este caso voy a poner 0 por T sub B, es decir, 0. Más T sub C por 0,543. Más 0 por P es igual a 0. ¿No, verdad? Bueno, acá no es por P porque P ya lo ingresé. Es decir, solamente 0. Y esto debe ser igual a 0. Esto queda muy fácil, ¿verdad? 192 pasa al otro lado como positivo. Y le voy a dividir 0,543. Es decir, T sub C va a ser igual a 0,92 entre 0,543. Esto resulta prácticamente un poco más, o aproximadamente el doble de 192, que va a ser 353,6 newtons. Ya tengo T sub C, es decir, este vector ya no es desconocido. Entonces voy a buscar otro más donde haya muchos ceros, como aquí, el componente en Z. 0, 0.31 T sub B, que no lo conozco aún, menos 0,2 T sub C, que ya lo conozco, y 0 de la componente del vector P. Entonces voy a sumar en el eje Z. En Z dijimos que T sub A es 0, T sub B 0.316. 0,316 por T sub B. T sub B. Menos 0,24 T sub C. Menos 0,204 por T sub C, que vale 353,6. Esto debe ser igual a 0. Si le sumas el otro 0, no va a pasar nada, ¿verdad? Componente en Z del vector P. De esto resulta que T sub B vale, si multiplicas 553 por 0.2, y a eso le divides 0.3 con 16, te da que 228,3 newtons. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar en Y, donde está el vector que buscamos, el vector P. En Y sería menos 230,4. Menos 230,4. Y tenemos aquí, voy a reducir un poco para poder ver todo.
menos 230,4 menos 0,948 T sub D, que es conocido, 228,3 recién calculado, y le debo restar T sub C menos 0,815, T sub C que vale, T sub C vale 353,6 más P, y esto debe ser igual a 0. Noten que todos son números negativos, negativos. Entonces todos los números los paso al otro lado de la igualdad con positivo y solamente sumo 230 por 0,9 veces 228 más 0,8 por 356, 353, y eso nos va a dar un vector, perdón, un módulo del vector P igual a 735,0 newtons. Y esta sería la respuesta, pues es eso lo que solicitan, el módulo del vector P. Gracias. Cualquier sugerencia, comentario es bienvenido. No olviden suscribirse.